Abrimos nuestro consultorio de Bolsa de Mercado Abierto. Seguimos en Capital Radio. Vamos a responder a dudas de ustedes, de nuestros oyentes, y lo vamos a hacer de la mano de Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, bienvenido y feliz año, ¿no? Porque es la primera vez que hablamos del ejercicio. Sí, es la primera. Feliz año. ¿Cómo estás, Rocío? Muy bien, ¿qué ¿Todo tal ha bien? ido todo y qué tal han comenzado las bolsas a su juicio este 2022? Bueno, pues han comenzado un poco erráticas, ¿no? Primero subieron bien los primeros días, luego veíamos una recaída importante. De hecho, la semana pasada pues supuso el despliegue de velas doji tanto para el S&P 500, perdona, para el Eurostoxx 50 como para el DAX. Hemos tenido esa fuerte presión tecnológica que también lleva a que el S&P 500 deje un patrón envolvente mensual en su zona de gran resistencia, ¿no? Hemos hablado tú y yo ya infinitamente sobre esta super resistencia que tiene el mercado americano aquí y podemos ver cómo en gráficos semanales, pues la semana pasada habíamos tenido un patrón envolvente. Con los precios pues llegan a esa zona y ahí tenemos este tipo de patrón que en teoría es potencialmente bajista, como lo es este de aquí. Es el mismo tipo de vela, ¿no? Apertura al alza por encima de la vela previa y vela negra que envuelve al cuerpo real blanco previo. Eso en teoría es potencialmente bajista, en un área de resistencia especialmente, y esta es seguramente la resistencia más grande que ha visto el mercado pues en años. Es un tipo de resistencia que podemos ver también en el Russell 2000, es un tipo de resistencia que podemos ver también en un CAC 40 Total Return o en un por supuesto, Russell 2000 Total Return o en un AEX holandés Total Return, que es uno de los son de las partes del mercado más fuertes. El índice alemán ha subido, el índice holandés ha subido incluso más que el S&P 500 desde el año 2009. Es decir, hay algunas partes del mercado que claramente están frenadas y que en el caso de nuevos mínimos confirmarían ese escenario negativo. Y eso no va a ser sencillo. O sea, una vez más, tú puedes tener todo tipo de patrones, velas, lo que quieras, pero al final me gusta en estos meses diferenciar mucho. Una cosa es una visión analítica y otra cosa es una visión de tendencia. Y el tema es que el analista técnico en ocasiones se ve obligado a desafiar la tendencia por mucho que uno de nuestros mantras sea la tendencia es tu amiga. Pero es que la tendencia puede revertirse de una forma muy violenta, lo vimos por ejemplo en marzo del 2020, y tu amiga te puede someter a una presión que desde luego no da mucho gusto. Con lo cual, en determinadas condiciones, en mi opinión, de sentimiento inversor, esa tendencia está suficientemente madura como para que en algún momento todo eso que estamos avanzando se devuelva en gran medida. A partir de ahí, en tanto en cuanto vas alcanzando ciertos objetivos, pues la idea de una exposición baja existe. Yo, si recuerdas, cuando nos movíamos rumbo a de esa línea de resistencia, siempre te decía, si llegamos ahí lo liquido todo. Sí. Y ¿recuerdas? Bueno, finalmente, como soy un inversor en tendencia, hemos llegado ahí y no lo he liquidado todo. Pero como he dicho en alguna ocasión, sí tengo mi nivel de riesgo inversor más bajo desde 2014-2015. Y bueno, si finalmente estas resistencias se rompen, pues habrá que seguramente recomprar posiciones antes de lo que tengo en la cabeza, pero si no es así, pues es un lugar donde podemos ver cosas bastante dolorosas. Entonces, en cuanto que ya empezamos a ver este tipo de velas semanales, pues ya tienes cosas en los precios. Yo no he vendido cuando el mercado ha llegado aquí, he empezado a vender cuando el mercado ha hecho su primera vuelta en V. Recuerdo que fue exactamente esta sesión. Es decir, aquí ya tengo la primera señal de alguna manera de peligro. Luego veo un pequeño doble techo. Dices, bueno, pues no ha funcionado. No, sí, claro que ha funcionado. El objetivo mínimo teórico de este doble techo era 9.500. O sea, eran 200 puntos de un SP a 9.700. Luego el mercado puede caer más o no. Luego ves que el mercado recupera y hace otro doble techo. Lo vimos confirmarse hace unos días. La recuperación nos lleva un poquito hasta esa resistencia, pero tengo que decir que es una recuperación muy notable, muy destacable, y que en cierto modo también te permite, si quieres, si has liquidado fuerte aquí arriba, si como yo tienes la sensación de que esto difícilmente se queda arriba, podrías tener la posibilidad de recomprar más o menos a los mismos precios, un poquito más caro, un poquito más barato el mercado americano, porque ahora, a diferencia de en semanas anteriores, sí tienes niveles bastante cercanos de stop. Por ejemplo, pues esto es un cabeza y hombros, es mucho más amplio que este pequeño doble techo. Cuando liquidas aquí, el primer soporte importante está aquí abajo, tienes que aceptar una queda superior al 10% para empezar a liquidar posiciones en tendencia y, sin embargo, desde aquí
pues básicamente tienes un 4%, con lo cual el stop mínimo teórico de este proceso se podría haber reducido pues entre 2 y 3 veces. Para ir más exactos tendríamos que movernos hasta aquí abajo, ¿no? Ya por debajo de este Díganos nivel, niveles sí. concretos para quienes están escuchando solo por radio, Sí, Carlos. sí, en el caso del SP500 Total Return, la primera señal de un peligro ya visible sería 9.600. Hay que recordar que el índice está ahora mismo en 9.890 y por debajo del 9.400 tendríamos ese nivel de ruptura. Pero para que los inversores que utilizan el índice Price Return, que a mí me parece un mal índice, como sabes, para analizar, puedan tener sus referencias, cuando pase tan poco tiempo, cuando es cuestión de días, estas referencias son bastante parejas. Es decir, utilizar un price return o un total return no cambia prácticamente la historia, porque la historia va cambiando a medida que pasa el tiempo, se compone, porque como sabes, esta distorsión la provocan los dividendos, las ampliaciones y todo el efecto composición que provocaría el no tener en cuenta todo ese dividendo de ampliación. Entonces, si nos vamos al SP, por ejemplo, futuro, pues mira, hablaríamos del 4.575 en el caso de la primera señal de uy, cuidado, y la siguiente, ya más contundente, 4.490. Por debajo de esos niveles en cierre, en mi opinión, se habrían roto bastantes cosas. Por ejemplo, en el caso del SP500 tendrías ese cabeza de hombros del que hablamos, pero además tendrías la ruptura de la línea de tendencia que viene de todo el proceso de recuperación desde pues, la última gran consolidación del mercado, que se produce entre agosto y octubre del 2020. Bueno, pues todo ese proceso tiene una línea de tendencia, romper esos 4.600 ya nos dejaría esa línea de tendencia y posteriormente si perdemos ese 4.490 las cosas se complican más. Y además, si nos fijamos en el caso del Nasdaq, veremos dos cosas. Por un lado, la corrección de estos días es una corrección de manual, de techo de canal alcista a suelo de canal alcista. Yo te decía, pues yo cuando liquido posiciones es cuando tengo mi primera señal bajista en precio, que es aquí. Esta gran vela, aquí es cuando de verdad me pongo muy restrictivo, el día 22 de noviembre. A partir de ahí el mercado se ha movido más o menos en lateral, con un intento de estructuración de doble suelo roto al alza muy verticalmente que al final pues no queda en nada, es parte de lo que puede ser una plana o un zigzag, que es otro tipo de patrón de Elliott, y puedes ver cómo ese movimiento lateral nos lleva hacia la primera zona de soporte que en el futuro del Nasdaq, para que la gente lo ubique, es la zona 15.400, 15.600. Ahí tenemos tanto el suelo del canal bajista de corto plazo que habría desplegado el índice desde ese 22 del 11, hasta la línea de tendencia que tendría el mercado desde esos mínimos de la anterior gran corrección, como antes decía del S&P 500, pues en el caso del Nasdaq. En el caso del Nasdaq también, en esa zona tuvimos dilatación el pasado lunes, el mercado abre cayendo, parece que quiere romper esas zonas de soporte y al cierre deja una vela francamente positiva, francamente alcista. Al día siguiente confirma esa vela, con lo cual este movimiento, si tú quieres estar en el mercado cuando los precios te dan argumentos, pues este movimiento de corrección que estamos viendo hoy, por ejemplo, es un movimiento para recomprar tecnología. Oye, pues la tecnología que has liquidado en 16.400 la puedes recomprar en 14.700 porque ahora, cosa que no tenías entonces, tienes referencias más claras de stop en tendencia. Podemos ver que si nos vamos por debajo del 15.200 o 150, que ha sido el mínimo de esta semana, esto ya no sería una bandera. Por tanto, pasaría a ser una especie de doble top. Podemos ver que la bandera es muy clara en el caso del Nasdaq Composite, mucho más clara que en el caso del Nasdaq 100 porque prácticamente no la dilatamos. Y fíjate cómo además en ese nivel, aunque no tengamos línea de tendencia, tenemos la media móvil de 200 sesiones. Entonces, caer por debajo de esos soportes es ya dejarse algunas referencias de importancia que hace algunas semanas, cuando de verdad yo me pongo muy restrictivo, las teníamos como un 10-12% abajo. Ahora solo las tendríamos un 3-4% abajo. Eso reduce el nivel de riesgo que yo tendría si mi análisis es correcto, se produce, pero yo prefiero apostar por la tendencia. Ahora es algo que puedo hacer con más confort. Puedo ser más tendencial, puedo olvidarme de mi propia idea y decir, bueno, por un 4% de stop, a lo mejor estoy muy poco invertido. Voy a ponerle un 10% más o un 15% más o un 20% más a mi cartera con el Nasdaq, vía un ETF, vía lo que sea, para no estar tan desprotegido en el caso de que la tendencia finalmente venza. Porque la tendencia siempre puede vencer. Lo que pasa es que, en mi opinión, hay muchas cosas que hacen difícil que esa tendencia continúe a corto plazo. El gran problema que tiene este tipo de, digamos, de forma de anticiparse al mercado, he hecho esta reflexión contigo varias veces, es que podríamos tener
correcciones importantes, reiteradas, y finalmente no tener cambio de tendencia. Y pongo como ejemplo de nuevo esa zona, que me la conozco muy bien porque lo sufrí en mis carnes, del año 2014-2015. Si alguien coge un gráfico Total Return, puede ver que en el año 2014, a principios del 2014, los precios ya llegan a la zona de resistencia ascendente en la que estamos ahora. O sea, han pasado 7 años o 6 años y estamos ante la misma resistencia y el mercado se ha duplicado. Esto nos permite tener una idea de que esa resistencia puede no caer nunca y el mercado doblarse cada 6 años, para que nos entendamos. Evidentemente esto no va a pasar, pero lo podemos ver muy claramente en el gráfico y podemos también ver cómo podemos estar mucho tiempo, en este caso, pues desde primeros de 2014 hasta primeros del 2016, casi 2 años, en lateral, con un proceso previo de un año al alza de casi el 20% que resulta bastante incómodo, en el que pum, 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 tocas la resistencia y caes, tocas la resistencia y caes, tocas la resistencia y caes. Pero como esa resistencia sube más o menos el 1,2% cada mes, solo con que te pases 3 meses en lateral y luego tardes 2 meses en volver a los máximos, puedes subir un 6% y la resistencia no se ha roto. Y claro, un 6% es bastante dinero para algo que da un 7% anual a largo plazo en una indexación con dividendo y ampliación incluida. Así que yo me resisto, en cierto modo, a hacer lo que te dije, que es cuando llegue aquí lo vendo todo, porque me doy cuenta de que, quién sabe, puede repetirse lo que ya tuve que sufrir entre 2014 y 2016. Y en ese caso, pues bueno, si voy al 20-30% y el mercado sube un 20%, pues oye, habré ganado una parte de este mercado como para cubrir la inflación, que en última instancia es lo que, como digo siempre, los inversores deberían como mínimo hacer, ¿no? El resto, pues es un plus, pero la inflación es algo que debemos tener en cuenta. En estos últimos años las inflaciones han sido bajas, con lo cual salir y volver a entrar, pues en términos de inflación no era costoso, incluso aunque el mercado se te fuera, pero en un mercado como el actual, y evidentemente la inflación es uno de los argumentos por los cuales la renta variable ha subido y puede seguir subiendo, pues es más incómodo. Es decir, el salirse completamente con inflaciones como las que estamos viendo, no era algo que yo tenía en la cabeza hace 6 meses y que llegados hasta aquí pues me llevan a asumir quizá un poquito más de riesgo, a mantener más renta variable de la que mi análisis quería hacer a priori y a buscarme la vida en otro tipo de activos. Es decir, no me voy a liquidar directamente ni mucho menos. Básicamente hoy, aparte de que pierdes dinero en ella, es que bueno, pues como digo, la inflación puede ser costosa, con lo cual hay que buscar cositas. Yo al final trabajo con un fondo inmobiliario que me encanta, que es un fondo de rentas que hace tu 8 o 9% todos los años y estoy desplazando a mis clientes hacia ese fondo porque es un fondo que no depende de los precios de los activos. Busco algo de inversión alternativa, por ejemplo, en fondos de infraestructuras. Puedo buscar a lo mejor, pues, si el cliente es suficientemente grande, el que haga equity pero no cotizada, porque no se ponga nervioso, y buscar activos en startups, cosas de, bueno, vas a estar 4 o 5 años aquí, pero como que no se mueven. Pues, al final, si no hay rondas adicionales, no hay variación de precios, la gente al final acaba sobrellevando casi mejor los activos ilíquidos que los activos líquidos. El gran problema que tienen los activos líquidos es que juegan contra nuestras emociones. Cotizan todos los días, nos ponen muy nerviosos. Una variación de 20 y 30% en el precio de los activos no significa que esos activos hayan cambiado en calidad, es decir, pueden caer mucho y la vida sigue igual. Y eso hace poco confortable la renta variable cotizada en trayectorias de mercados bajistas. Cuando al fin y al cabo has hecho una apuesta por renta variable y dices, mira, yo voy a estar aquí 5 o 6 años en renta variable, me comeré las correcciones, eso se vende muy bien al principio, pero cuando están pasando ya no se vende, ya no se vive tan bien. Entonces la gente tiende a salir. Es decir, no pasa nada, sí que pasa. Cuando llega la hora sí que pasa. Entonces, lo mejor muchas veces es construir una especie de prisión en la que tú no puedes salir. Es decir, te metes tú allí a ti mismo en esa cárcel porque sabes que fuera de esa cárcel eres un peligro para ti mismo. Entonces, algunos activos ilíquidos en la cartera yo creo que habría que tener siempre. Y además está demostrado que la iliquidez tiene prima y que el retorno de los productos ilíquidos es aproximadamente el doble que el de los productos líquidos. Bueno, interesante esa reflexión. Vamos a analizar dudas de oyentes, por ejemplo, compañías, valores concretos. Muy bien. Recuerdo que no lo he hecho al principio, las formas que tienen para contactar con nosotros. El correo es oyentes@capitalradio.es, el teléfono es el 91 283 33 33 y notas de audio a través de WhatsApp pueden dejarnos en el 687 050 600, como por ejemplo ha hecho este oyente.
Hola, buenas tardes. Le llamo desde Pamplona. Quisiera preguntarle por ArcelorMittal. Una vez que he roto la fuerte resistencia que tenía en los 30,80, 31, ¿se podía entrar ya o habría mejor esperar a ver si y vuelve un poco hacia atrás, unos mejores precios? A ver qué le parece que haga. Nada más, muchas gracias y que pase buen día. Entrada en ArcelorMittal. Bueno, ArcelorMittal tiene un aspecto muy bueno y superar esa resistencia no es solo batir el proceso consolidativo de los últimos meses, que es amplio como el del propio mercado, es superar una resistencia que en principio deja el título fuera de un proceso lateral de más de un lustro. Es decir, con esta ruptura, y hay que ver qué pasa en cierre mensual, faltan todavía muchos días, pero si en cierre mensual terminamos por encima de la zona del 30, 31, 31 euros. En un gráfico se podrá ver muy claramente, si este gráfico está ajustado por una dividendo y ampliación, que lo que hacemos es movernos por encima de los máximos del 18 y configurar un doble suelo amplísimo, con una proyección hacia máximos históricos, que es la zona de 100. Evidentemente, si pasan varios años, irá pagando dividendo y ese 100 se irá convirtiendo en menos, en el 90, en el 80, en el 70, depende de los dividendos que paguemos cuando lleguemos allí. Pero la proyección mínima teórica estaría en recorrer la distancia del patrón al alza como cualquier otro patrón de corto plazo. El problema que tenemos es que hacer esa apuesta es aceptar el stop que el patrón demanda. El patrón demanda un stop bajo su mínimo, como todo patrón, y eso es 6. Es decir, que si compro un 33, el stop está en 6. Para dejarme llevar por una estrategia de un gráfico a más de 5 años, es decir, que estaría operando a lo que pase los próximos 5 o 10 años. Si esto lo hago con 50 compañías, probablemente en 30 compañías tenga éxito. El problema es que lo hagan 2 y que las 2 se me caigan. Eso es que el azar es una cosa que explica muchas de las cosas que no nos explicamos en la vida. Entonces, la única forma de trabajar esto de otra manera es tomar los mínimos de los últimos meses, que no por eso están, vamos a decir, exentos de riesgo monetario. Hablamos de la zona de 23. Bueno, de 33 a 23 hay un paseo, pero es el primer mínimo, es decir, es que ahí estábamos a finales del mes de noviembre. Las señales de compra son impepinables. Yo, con el tipo de mercado que tenemos, irme detrás de los precios me cuesta, honestamente, me cuesta. Prefiero esperar pullbacks y si no se producen, pues, bueno, chao. O sea, ya consolidarás y ya me darás un stop a lo mejor más razonable. Porque hay que darse cuenta de esto, ¿no? Que hablamos de que ahora mismo un stop para hacer tendencia en Arcelor y es un stop de corto plazo, ¿no? De corto o medio plazo, es un stop del 30%. Y esto es normal que suceda en activos que han tenido grandes castigos. Ya está. Es decir, es la naturaleza de los activos que están muy volátiles en su serie histórica. Eso va cambiando a medida que el tiempo pasa. A medida que el tiempo pasa, la cotización se recupera, los rangos se vuelven más pequeños y puedes trabajar con mejor control monetario. Otra forma de trabajar el control monetario, muy sencilla, es la de decir, bueno, si normalmente yo asumo un stop del 10% y pongo X en un valor, y no asumo nunca más de un 10% de pérdida en esa posición, muy bien, ponga usted un tercio de X y habrá convertido un stop de 30 en un stop de 10. Eso sí, el resto del dinero tiene que estar en liquidez. Vamos con un correo. Si no estarás, si coges y inviertes en otras 3 acciones con stops del 30%, en global estarás haciendo lo mismo, ¿no? Que si hubieras puesto el dinero en Arcelor. Ahora sí, vamos con un correo que nos envía Daniel. Pregunta por 3 valores. Uno es el Sabadell. Está dentro a 0,35. Repsol con un menos 7%. Pregunta soportes y resistencias y en concreto si le ve recorrido a la subida que está experimentando la petrolera, porque nos pone entre paréntesis que no quiere dejar pasar la oportunidad de vender antes de que baje. Y la tercera es Acerinox. Hablábamos de ArcelorMittal ahora, pues Acerinox con una V palpable. ¿Es tarde para entrar en este valor? Bueno, supongo que se refiere a una V en los últimos meses, porque el valor viene subiendo desde 3 o 4 euros y va por los 13, si no me equivoco. Y bueno, la V se produjo en marzo del año 2020, ¿no? En cualquier caso. Y luego ha tenido diferentes oportunidades para subirse. Yo recuerdo, nosotros tenemos esta posición abierta, la revisaba en el Confidencial, creo ayer para hoy, si no me equivoco, es la estrategia que hoy he publicado en el Confidencial y hablo de cómo lo manejo yo, de qué pienso, del montón de velas bajistas en meses que tiene el valor en esta zona, pero por otro lado que tirar tira y que si rompe estas resistencias, pues se está siendo un lateral de 10 años. Entonces, yo a estos niveles tuve una posición grande
tomaría beneficios. Si no estuviera dentro, desde luego me mantendría fuera. Es decir, la oportunidad ha terminado aquí abajo. Y esto no es Arcelor, es el Sabadell, pero es una historia, perdón, Acerinox, es el Sabadell, pero es una historia muy parecida. Es una corrección de muchos meses canalizada, pero que en lugar de canalizar con mínimos y máximos descendentes, que es la clásica bandera, lo hace con mínimos y máximos ascendentes, que podríamos llamarlo bandera invertida. Pero hasta aquí es un proceso de consolidación, el del Sabadell. Si nos fijamos además en esos mínimos del 0,55, pues presentaba también un ligero soporte descendente. Con lo cual, ahí, incluso una vez perdida la media de 200 sesiones, que es solo una de las muchas referencias que pueden considerarse para hacer análisis técnico, por favor, no hagamos de la media de 200 sesiones un ejercicio religioso, porque no habría que hacerlo con nada en análisis técnico, pero mucho menos con una media móvil. El valor, pues, ha aguantado bien sobre su zona de soporte, que incluso podríamos extender hacia la zona de 0,50 si queremos trabajar el perfil de fondo. Volvemos al tema de Arcelor. Esto es un valor que ha bajado durante muchos años. Yo, por ejemplo, la tengo desde 0,40 más o menos en la tabla de seguimiento que tenemos en Blackberry de las estrategias que publicamos en el Confidencial. Y lo que hice fue, llegada a la primera resistencia, que es esta zona de aquí, tomarme un beneficio. Aquí, pues cuando llegamos aquí, la zona del 0,60, 0,70, toda esta zona, tomarme un beneficio. ¿Por qué? Pues porque entonces, como hoy, el valor podría caer mucho y yo no tendría nada nuevo. Con el paso de los meses, ahora sí tenemos algo nuevo, que es este proceso lateral. Si este proceso lateral se rompe a la baja, es decir, si perdemos esa zona al 0,50, tendríamos una formación de cabeza y hombros suficientemente amplia como para decir que está anulando este patrón previo. Este patrón previo nos habla de un suelo con un objetivo ya conseguido. Hemos llegado a la zona de primera gran resistencia y el objetivo mínimo teórico del patrón. Nos faltaría para tocar realmente resistencias muy fuertes, el 0,81, que es un nivel muy, muy considerable de resistencia. Los bancos se ven bien, es decir, vimos la semana pasada los bancos subir mucho a pesar de que, por ejemplo, la tecnología se cayó claramente desde donde estaba. Y yo probablemente la parte bancaria me seguiría manteniendo. Es decir, creo que a lo mucho, pues una toma de beneficios y un stop bajo el 0,55 si quiere funcionar como funciona, pues por ejemplo, su mente con Repsol, ¿no? Que nos dice que no le gusta que los valores bajen antes de vender. Bueno, eso no nos gusta a nadie. Lo que hay es que entender que para saber que un valor va a bajar antes de que el mercado baje o para saber que el S&P va a bajar antes de que baje, como estoy intentando yo, no voy a usar la palabra, pero es que no, anticipar, adivinar, no sabría cómo, yo no intento adivinar y aparte siempre digo que el pronóstico es lo menos importante de mi trabajo, que nosotros no nos dedicamos a prever, nos dedicamos a proteger el capital, diseñar escenarios y adaptarnos a esos escenarios. Pero si quieres analizar, que lo puedes hacer, puedes intentar salir antes de que se produzca esa corrección. Las zonas de resistencia, digamos, peligrosas para Repsol están en el entorno de los 12 euros, un poquito por encima. Lo que pase ahí en patrones de corto plazo te puede llevar a liquidar antes de verte en un proceso bajista que puedes intuir a través de una formación técnica o no, porque muchos de los puntos de inflexión del mercado no tienen patrones. Por ejemplo, lo vemos en Repsol. Estos mínimos de julio no tienen patrones. El valor está cayendo, pum, y de repente empieza a subir. Ya está. En cambio, este que tenemos aquí abajo sí tiene patrón. Esto es un doble suelo entre la zona 9.50 y 10.50. Entonces, haber comprado Repsol tiene sentido con la superación del 10,6. Y lo que podríamos hacer ahora mismo es, si hacemos tendencia, es poner un stop bajo el 9,6. Pero todo lo que sea ponerlos más arriba es no hacer tendencia. Y si no vas a hacer tendencia, lo que vas a hacer es inventártelo. Luego, puestos a inventártelo, pues oye, cuando creas que ganas bastante, que te va a dar rabia si baje, vende o tómate un beneficio y relájate y haz con el resto tendencia. Y si quieres hacer análisis, pues acompáñala hasta las primeras referencias. Y las primeras referencias, como decía antes, hoy son de tipo ascendente, estarían en la zona de los 12 euros.